Gracias por esa introducción, Pastor y Doctor John Carreño. Es una alegría poder estar en mi país conectado a la distancia. Siempre en mi corazón soy chileno, a pesar de que ya varios años vivo fuera del país. Es una alegría también poder estar con los hermanos en general, ¿no? Porque este simposio no solo está restricto al área académica, también al área práctica, y es una alegría poder estar con ustedes. El tema de hoy es un tema que me llama la atención y para que ustedes sepan, ¿no? Para el futuro estoy escribiendo un libro que va a tener alrededor de 100.000 palabras, he escrito 25.000. Ahora en el segundo semestre escribiré otras 25.000 y el año que viene escribiré las 50.000 que faltan para que después en el 2023 aproximadamente se pueda publicar. Es un libro sobre el Lago de Fuego visto desde diferentes perspectivas, de diferentes lecturas intertextuales, rabínicas, neotestamentarias, en relación con la apócrifa, etcétera, y obviamente una lectura literaria, que es lo que finalmente voy a intentar hoy día de un modo más específico trabajar con ustedes. Si ustedes se notaron, la pregunta del tema es si el lago de fuego es destrucción o purificación. Y esta es la pregunta de la investigación, esta es la pregunta de la presentación que al final yo espero responder y espero respondiendo a medida que yo vaya trabajando esta temática, a medida que yo vaya exponiendo lo que voy a ir hablando. Yo voy a ir solamente usando, de paso, en términos metodológicos, yo solamente voy a usar la Biblia nada más. No tengo una presentación, voy a ir usando el texto, así que si usted tiene su Biblia, la puede traer, la puede poner frente a usted con un lápiz también, o un lapicero. Usted puede también comenzar a anotar algunos textos. Así que la presentación va a ser mayormente el texto bíblico y lo que yo voy a ir presentando. Entonces, frente a esta pregunta que sería destrucción o purificación, la idea es que en la última parte yo pueda responder esta pregunta y es importante ya resolver en qué sentido entiendo destrucción. Destrucción significa que nunca más existen, que no hay castigo. Y purificación es una suerte de purgatorio adventista. Es decir, algunos que Dios perdona, Dios los purifica y después Dios los va a salvar. Eso llamado dentro, cierto, de la teología se le llama de universalismo. Universalismo. Se podría agregar otra, que sería el castigo eterno, pero me parece que como estamos hablando acerca de un contexto soteriológico de las salvaciones del tiempo del fin, solamente voy a presentar dos que creo que es una que es la que históricamente creemos, que la destrucción completa, no existen más, mueren para siempre, y no la de una purificación, porque sabemos que era el castigo eterno, cierto, es falsa, pero la purificación, aquellos, cierto, que quedan pensando que habrá una segunda oportunidad, puede haber algunas corrientes dentro de Sudamérica que están proponiendo aquello. Y me parece que sería interesante acudir al texto bíblico para intentar solucionar este problema, destrucción o purificación. Entonces, eso sería lo primero. Ahora, lo que vamos a hacer va a intentar resolver esto de una perspectiva literaria, es decir, que mi foco no es interpretar, y esto es lo que yo quiero que quede claro desde el comienzo. Cuando digo interpretar, es no decir qué significa la bestia, qué significa el papado, Estados Unidos, etcétera, sino que ver cómo la literatura, el texto, ¿no?, nos da una resolución narrativa que comienza en un momento y termina en el otro. Cuando hablamos de literatura en el texto, significa que el texto está construyendo imágenes, como cuando uno lee algo, ¿no?, y va construyendo significados, imágenes, está construyendo lo que el autor nos quiere decir, poco a poco, ir construyendo estas señales, estos símbolos para que tengan sentido. Entonces hay una relación de ideas, de conceptos que yo voy notando con ustedes. Es una relación que presta atención a cómo las palabras, la trama de la historia, cierto, se desarrolla. Porque finalmente ustedes, no sé si se han dado cuenta, que el Apocalipsis es una narrativa escatológica, ¿cierto? Es un relato que describe a través de varios símbolos el origen, desarrollo y finalmente el fin del conflicto. El fin del conflicto. Entonces, muchas veces nos enfocamos solamente en un pasaje, nos centramos en toda esta interpretación que es muy válida, pero nos olvidamos de leerlo como si fuera una narrativa,
como si alguien por primera vez leyera el Apocalipsis. Nuestros amigos que no son parte de nuestra fe muchas veces quedan un tanto perplejos porque traemos tantas cosas. Pero sería interesante comenzar con algo bastante más simple, comenzar con el texto en sí mismo, centrarnos en el texto, que sea algo totalmente textual, y no centrarnos en la intertextualidad, por ejemplo, que es ver lo que nos dice el Antiguo Testamento. Yo voy a hacer referencia a eso para que quede claro, ¿cierto?, dónde yo quiero dirigirme. Pero al mismo tiempo creo que el texto nos habla de una manera bastante simple y certera, y eso es lo que yo quiero que juntos podamos descubrir. Dentro de esta lectura, entonces, para resumir, será una lectura literaria, una lectura que se centra en el texto, una lectura que está preocupada de poder ver cómo la trama, ¿cierto?, el desarrollo de ciertos personajes se va trabajando para después llegar a una consumación final. Entonces lo que voy a hacer va a ser tres cosas. Vamos a dividir esta presentación en tres partes. La primera, vamos a hablar acerca del lago de fuego antes de que comience el milenio. Después el lago de fuego después del milenio. Y ustedes se van a dar cuenta qué pasa entre medio. Y la última va a ser la relación del lago de fuego con la muerte segunda. Y creo que es un aspecto que no muchas veces se explora, que sería interesante explorarlo, porque hay una lógica detrás de por qué después Juan va a decir que el lago de fuego es la muerte segunda. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con la primera parte que dije que sería el lago de fuego antes de comenzar el milenio. Hay un texto, que va a ser nuestro texto para entender esta primera parte, esta primera temática, este primer bloque, que está en Apocalipsis, así yo lo invito para que busquen Apocalipsis, el capítulo 19, verso 20. En Apocalipsis capítulo 19, verso 20, vamos a encontrar este primer verso que va a ser, es la primera vez de paso que aparece el lago de fuego. Y este verso nos va a poder ayudar para introducir lo que significa esto. Entonces, el capítulo 19, verso 20 dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, o de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, la primera imagen que tenemos acá es la del lago de fuego, donde dos personajes, ustedes se dieron cuenta, son lanzados dentro de este lago de fuego. Estos personajes son la bestia del mar, aquí se identifica como las dos bestias que fueron apresadas, la bestia del mar, y la otra es llamada de falso profeta, y esa es la bestia que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, si vamos a leerlo narrativamente, tenemos que pensar de la siguiente manera: ¿cuándo la primera vez que estos dos personajes literarios aparecen juntos? Y la primera vez que aparecen juntos en Apocalipsis capítulo 13. Entonces yo los voy a invitar para que retrocedamos ahora para entender el desenlace. Vamos a entender el origen para entender el desenlace. Yo les voy a invitar para que vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, nos vamos a dar cuenta que aparece esta primera bestia. Esta es una bestia que es la bestia que surge del mar. Esta bestia está construido, si vamos a pensar en términos intertextuales, del intertexto con el libro de Daniel, está construida con la misma imagen de Daniel. Es decir, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, dice que era semejante a un leopardo, como la bestia de Daniel, sus pies como de oso, como la bestia de Daniel, y su boca como boca de león, como la bestia de Daniel, y tenía 10 cuernos, como la bestia indescriptible de Daniel. Quiere decir que es una imagen que está construida a partir de Daniel capítulo 7. A partir de Daniel capítulo 7. Y después, del capítulo 13, verso 11 hasta el 18, aparece otra bestia. Y esta bestia es interesante porque es una bestia que actúa como un profeta. Intenta que todos acudan a esta primera bestia. A esta primera bestia. Y esa es la idea, la primera bestia de esa imagen, ¿no? Que volvió a vivir, etc. Quiere decir que ambas bestias operan juntas. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 19. Ambas bestias que operan juntas son lanzadas dentro del lago de fuego. Entonces en el capítulo 3 aparecen estas bestias son simbólicas,
recordemos que estamos en un estudio literario para ver cómo esto funciona para responder la pregunta de nuestra investigación. Vemos estas bestias, ¿cierto?, que surgen, son bestias perseguidoras, son bestias destructoras, eso es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, el versículo 3 dice, vino de sus cabezas como herida de muerte, esta bestia después resucita, toda la tierra se maravilla. El verso 5 del capítulo 13 dice que hablaba grandes cosas, blasfemias. No es una bestia simplemente que persigue, una bestia que resucitó milagrosamente, sino también es una bestia blasfemadora, etc. Entonces, cuando vamos al capítulo 13, al versículo 11, esta otra bestia opera como la bestia que surge de la tierra, opera como Moisés, hace grandes señales, y opera como Elías, hace descender fuego del cielo. Dos grandes profetas que anunciaban al Mesías que iba a regresar. Entonces tenemos esta imagen, estas bestias. Cuando vamos al capítulo 14, ustedes me acompañan al capítulo 14. En el capítulo 14 nos vamos a encontrar con este mensaje angélico, ¿no? Jesucristo predicando a través de estos tres ángeles, predicando este mensaje angélico. Y cuando pensamos estos tres mensajes angélicos, el segundo, y esto es muy importante, el segundo, es cierto, habla acerca de que ha caído Babilonia. Eso aparecerá en el capítulo 18. Vean cómo el desenlace se va dando. Y en el tercer mensaje angélico dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, tenemos la bestia, la imagen, la marca de la bestia, todos esos elementos se van a ir trabajando. Quiere decir entonces que la bestia, las dos bestias están trabajando. Capítulo 13 están trabajando, capítulo 14 están trabajando y son parte de este desenlace, de este relato, de esta narrativa. Después, cuando llegamos al capítulo 15, y es muy importante, es la introducción a las plagas del capítulo 16, las 7 plagas que van a caer sobre la humanidad. Y el capítulo 15, el versículo 2 dice, vi también como mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y continúa. Nuevamente esta bestia y esta imagen son personajes principales. Ellos han sido perseguidos, pero han sido victoriosos. Pero estas dos bestias, y esta bestia en particular, está detrás de todo esto. Entonces, noten lo interesante. 13, dos bestias, ¿cierto? 14 aparece una bestia, pero está la otra porque es la que motiva la adoración de la imagen, ¿no?, de la bestia. Capítulo 15 acontece la misma cosa. Capítulo 16, las plagas comienzan a caer. Y dice que la primera plaga, capítulo 16, verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que temían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No se note, nuevamente está presente esto. Quiere decir que estas personas que no fueron fieles a Dios reciben las plagas porque adoraron la bestia y su imagen. Y esa imagen fue porque este falso profeta, ¿no?, esa bestia que surge en la tierra ayudó para que la bestia que surge del mar haga todo esto. Entonces noten, 13, 14 y 15 y 16. Estos personajes están activos, están presentes. Lo interesante del capítulo 16 es el versículo 13, dice así: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales para prepararlos para la gran batalla, que es la batalla del Armagedón. Siguen presentes, y lo interesante ahora es que estos 3 aparecen juntos. El dragón, que vamos a verlo dentro de poco, este es el segundo bloque, pero estas dos bestias nuevamente se aparecen juntas. Quiere decir que hay una triple unión dentro de esta lectura, ¿no? Triple unión. Y esta triple unión va a desaparecer en el capítulo 16, verso 19. Dice, y la gran ciudad, que es la Babilonia del capítulo 18, fue dividida en 3 partes, y las ciudades, y fue el fin de la gran ciudad, porque fue dividida en estas 3 partes. Es decir, que esta separación entre la bestia, la otra bestia y el dragón acontece. Y esto es simplemente un resumen, porque donde va a ser expandido completamente es en Apocalipsis capítulo 17 hasta el capítulo 18. Es un capítulo que no vamos a centrar mayormente, pero es un capítulo interesante porque habla acerca de esta Babilonia y cómo esta Babilonia es destruida. ¿Y qué la va a destruir? Esto es muy importante. Capítulo 17, verso 12. Dice así, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes y que aún no han recibido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y mira lo que dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que son llamados son elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero. Quiere decir que la destrucción de esta mujer ciudad, porque en el capítulo 17 es una mujer, en el capítulo 18 es una ciudad, lo cual es propio de la literatura apocalíptica, de presentar mensajes a través de diferentes prismas para enfocarse simplemente en una sola imagen, Y en el capítulo 17 aparece que ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los va a vencer porque es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y cuándo eso ocurre? Bueno, llegamos hasta el capítulo 18, ¿eh? Entonces, veamos, capítulo 13, las bestias, 14 bestias, 15 bestias, 16 bestias, 17 bestias, 18 bestias apocalípticas que están presentes dentro de esta imagen. Y en el 19 acontece esta gran batalla. En el capítulo 19 aparece la parucía. Desde el versículo 11 está la venida de Cristo. Y esta venida de Cristo acontece sobre un caballo, viene como un vencedor. Hay toda una ironía detrás de este relato, porque en el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es decir, es alguien, ¿cierto?, que sabe a lo que viene. Y lo interesante, ¿cierto?, es dice que versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Wow, una ropa teñida en sangre. Esta sangre está puesta antes de que la batalla ocurra. Quiere decir que la batalla está ganada antes de que acontezca, porque él ya ha vencido. Y lo que nos va a decir el capítulo 12 es que él ha vencido en la cruz. Entonces quiere decir entonces que esta batalla acontece, y lo más importante para hacer esta conexión es el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que ahora estas bestias, esta Babilonia, se enfrenta contra Jesucristo. Y al enfrentarse contra Jesucristo, se enfrenta contra el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para qué? Para guerrear contra el dragón. Entonces el versículo 19 nos dice lo siguiente: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Quiere decir que es la bestia ahora que viene para luchar contra ellos. Es la bestia, ¿cierto? Toda esta confabulación. Y estas dos bestias finalmente es lo que acontece en el versículo 20, que cuando llegamos dice, y la bestia fue apresada, que es la bestia que se está enfrentando, y con ella el falso profeta que había hecho las señales y fueron lanzados dentro de este lago de fuego y azufre. Ahora, ¿por qué este ejercicio fue importante? Por lo siguiente, si ustedes se dieron cuenta del capítulo 13 hasta el capítulo 19, aparecen estas dos bestias, y después no aparecen más. Estas bestias desaparecen por completo. No, quiere decir que el lago de fuego, de alguna forma u otra, significa que la existencia de ellas ha terminado. El lago de fuego simboliza que la existencia narrativa, literaria de estos personajes ha llegado a su fin. Todo el poder descrito, ¿cierto?, desde el capítulo 13 llega hasta el capítulo 19. Tú vas al capítulo 20, te vas a encontrar que va a aparecer estas dos bestias, pero es cuando están en el lago de fuego ya. No aparecen más. Va al capítulo 21, no aparecen más. Es decir, que dentro de la literatura del texto nos está diciendo que el lago de fuego es un elemento literario que demuestra que la existencia total de esos personajes ha desaparecido para siempre. El narrador, en este caso Juan, ha eliminado los personajes de la trama. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque tiene que ver con el lago después del milenio. Vamos al capítulo 20 ahora. Entonces, vamos a introducir qué significa todo esto, que nos quedamos con el capítulo 19, verso 20, falta el 21 y falta el capítulo 20. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, recordando lo que había acontecido antes. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay varios elementos que tenemos que considerar ahí. Un primer elemento es pensar que ahora, ¿qué aconteció con el enemigo? Entonces, narrativamente aparece este dragón. Este dragón aparece en el capítulo 20. Si ustedes se dan cuenta, capítulo 20, verso 1, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, lo identifica claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y ustedes pueden seguir leyendo. Ahora, ¿cómo es que este dragón apareció? Bueno, este dragón aparece en el capítulo 12 antes.
Y es interesante, en el capítulo 12 aparece el dragón, en el capítulo 13 aparecen estas bestias que trabajan por completo, después las bestias son destruidas y después aparece la destrucción del dragón. Quiere decir que hay una suerte de disposición invertida dentro del texto, que es lo que llamamos técnicamente como quiasmo. Quiere decir que comienza con el dragón y termina con el dragón. El dragón es que inicia el conflicto y el dragón es aquel que finaliza porque Cristo lo destruye. Entonces, cuando vamos al capítulo 12, en el 12 aparece este dragón, capítulo 20 tenemos. Vamos al capítulo 12 ahora. Aparece este dragón que va a ser destruido, que va a estar por el milenio, que va a estar cierto por estos 1000 años pensando en aquello que hizo. Pero lo más importante de esta historia no es centrarnos en ese detalle en particular, sino en cómo este personaje es descrito. Y la primera vez que aparece es el capítulo 12, en particular, descrito de una manera específica como dragón. Ya había aparecido antes, la verdad, ¿no? En el capítulo 2 ya aparece sinagoga de Satanás, o a las iglesias de Esmirna, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, diablo, Satanás, estaba presente. Pero 12 como este símbolo aparece por primera vez acá. Y lo interesante es que este dragón, ¿cierto? Ella es un dragón vencido, esto es importante. Él tiene una guerra contra otro personaje en particular. Y esto es esencial porque las bestias son símbolos de una realidad que tiene un vínculo particular con el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Pero el dragón es un personaje, es un individuo, es una personalidad. Y eso claramente Juan lo establece, porque dice, cierto, en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Es decir, que lo está interpretando, está diciendo, este no es cualquier personaje, este es un individuo, una persona, es el diablo mismo, es Satanás mismo, es esa serpiente que engañó a Eva, etc. Y él tiene una batalla contra otro personaje, que es Miguel, que es Cristo, y lo que llama la atención es que es una batalla que ya está vencida. Entonces, por eso después en el capítulo 19 está vestido de sangre, pues ya venció ya. Antes que la batalla ocurra, él ya vence la batalla. Una batalla sangrienta, una batalla propia del mundo antiguo. Y en el capítulo 12 queda claro esto. En el versículo 11 dice así, y ellos la han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos, etc. Es decir, que el gran vencedor aquí es Cristo. Ellos guerreran como individuo. Cristo es el que vence. Pero este dragón va a utilizar estas dos bestias. Y esto es lo importante, porque aquí es lo que ocurre, lo que muchos llaman de una trinidad satánica. Es decir, que el dragón sería una representación absurda del Padre, la bestia que surge del mar, una representación absurda o imitando a Jesucristo, por algo él muere, después resucita, ¿no? Esa herida era una herida semejante a la herida como es descrita la muerte de Cristo. Y después aparece este falso profeta, que sería el espíritu que nos lleva hacia Cristo. Entonces quiere decir que esta bestia aparece presente, está detrás, disculpen, este dragón está detrás de estas bestias. ¿Por qué? Capítulo 13, verso 2, claramente lo dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder. El dragón está detrás. Después en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir que una y otra está detrás. En el capítulo 13, verso 11 dice, después vi otra bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Quiere decir que finalmente quien estaba detrás de estas bestias desde el capítulo 13 ha sido el dragón. Él es el gran titiritero que está detrás de todo lo que ocurre, detrás de los enemigos de Dios. Entonces, aunque el dragón no es mencionado, aparece detrás de todas estas bestias. Quiere decir que él es el gran artífice de todo esto, de esta imagen. Entonces ya ahora llegamos al capítulo 20, cuando en el capítulo 20 Dios se ha encargado, ¿cierto? Jesús se ha encargado de colocar a estas dos bestias dentro de este lago de fuego, que hace desaparecer su existencia. Nunca más existen, nunca más se sabe de ellas, solo quedan en el pasado. Y en el capítulo 20 es lanzado a este abismo que nos recuerda Génesis capítulo 1, verso 2, ¿no? Que era como todo estaba como que el espíritu estaba sobre la faz del abismo, la tierra está destruida a su imagen primigenia, ¿no? Su imagen primera. Y el dragón está ahí solo, pensando. La gente ha sido comida por las aves, ¿no? Eso es lo que dice el capítulo 19, verso 17. Y un ángel que estaba en el sol y dando gran voz dice que venid y congregaos. Y dice, verso 18, para que comáis carnes de reyes, de carniceros, carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo, de sus jinetes. Es decir, toda esa imagen de destrucción está presente ahí. Y lo interesante es que después de lanzar estas bestias, el versículo 21 dice así, y los demás
es decir, aquellos que no eran las dos bestias ni lo que representaban, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Entonces quiere decir que hay una destrucción, es una matanza que ocurre en términos simbólicos dentro de esta segunda venida. Y el dragón está ahí, que es el diablo Satanás, por 1000 años pensando. Todo está muerto, está con sus ángeles, está solo. Y desde el versículo 7 ahora, la historia muda, la historia cambia. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, el capítulo 20, Satanás será suelto de su prisión, una prisión de las circunstancias, no puede tentar a nadie. Y ve el versículo 8, y saldrá a engañar, esa es su misión, que ha sido por siempre, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales se escudará en el mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Quiere decir que los engaña, que una batalla, son destruidos. Y ahora viene el versículo 20, verso 10, capítulo 20, verso 10, donde dice que el diablo que los engañaba, que se engañó a esa multitud, que fue resucitada, que estuvo durmiendo durante ese periodo de 1000 años, fue lanzada en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, o por los siglos de los siglos. Nuevamente aquí tenemos a este diablo que desaparece de escena, no aparece más, y eso es interesante. Tú vas al capítulo 21, no aparece más, capítulo 22 no aparece más. Literariamente, el lago de fuego ha hecho desaparecer su existencia. Literariamente, yo lo leo y digo, no aparecieron más. El lago de fuego fue destructivo, no fue purificativo, fue destructivo, lo destruyó por completo. Han dejado de existir, no son más. Sin embargo, la gran pregunta que algunos podrían hacerse es, ¿por qué dice atormentados? Y peor todavía, atormentados por los siglos de los siglos. Es bueno entender, ¿cierto?, en términos literarios, porque alguien podríamos ir a otros textos, no ir a un diccionario, etcétera, griego. Pero es bueno en términos literarios entender cómo el mismo Apocalipsis nos describe ciertas palabras. Nos dice lo que significan ciertas palabras. Es la construcción de significados a partir de un texto en particular. Y cuando hablamos de la palabra, ¿cierto?, atormentados, que es una palabra griega, esa palabra, ¿cierto?, basanizo, muchas veces esa palabra, basanizo, ¿no?, que sería atormentar como un verbo, también puede funcionar como un sustantivo, significa destrucción específica por un periodo específico. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9, el versículo 5, Apocalipsis capítulo 9, versículo 5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. No sé, parece atormentar. ¿Por cuánto tiempo? 5 meses. Hay todo un símbolo detrás, de hecho, ¿no? Pero esos son 5 meses. Es decir, que es un tormento específico por un periodo de tiempo. Después, yo voy al capítulo 11. Verso 10, y esta historia, este otro relato, estos dos personajes que aparecen también, que son los dos testigos. Capítulo 11, 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, es decir, los atormentaron en el pasado. Fue un periodo específico. Capítulo 12, verso 2 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia, esa palabra donde dice angustia, en el texto griego, ¿cierto?, es fasanizo, del alumbramiento, es decir, que tuvo ese dolor durante el tiempo de la preñez, 9 meses, ¿ok? Entonces quiere decir que sería algo específico. Capítulo 14, verso 10, y ahora entramos en un tema interesante. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, ajá, aquí hay un texto que puede decir que estaban sufriendo por la eternidad. Versículo dice, y también beberá el vino de la ira de Dios, el que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado aquel que adore a la bestia y su imagen, con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido puedo entender este atormentado? Creo que el contexto nos ayuda. El versículo 11 nos dice, o quizá para algunos dirán no nos va a ayudar, dice así, y el humo de su tormento, aquí tormento sería sustantivo, sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni que reciban la marca de la bestia. Entonces algunos dicen, miren, aquí está diciendo que hay un tormento, es un tormento que sube por los siglos de los siglos, entonces quiere decir que tormento y por los siglos de siglos, al estar juntos significa eterno. Pero ahí viene otro gran tema, ¿no? ¿Cómo interpretar siglos de los siglos, o siglos por los siglos? Es verdad, dentro del Apocalipsis, si lo estudiamos,
puede significar para siempre, eternamente, cuando está aplicado a Dios, sin duda. Capítulo 1, verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Sin duda puede significar eso. Sin embargo, literalmente, y eso ocurre conmigo cuando yo estoy hablando con ustedes, automáticamente ustedes establecen un contexto y traducen las palabras o interpretan las palabras de una manera específica. O sea, no siempre una palabra va a significar lo mismo dentro de un contexto. Lo mismo ocurre en el Apocalipsis. ¿Dónde queda claro eso? En el capítulo 19, verso 3. Capítulo 19, verso 3 dice, hablando de la destrucción de esta Babilonia, del capítulo 18. Babilonia ha sido destruida. Y en el capítulo 19 el cielo está celebrando por esta destrucción. Y mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 19. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de su tormento, o el humo de ella, sube por los siglos de los siglos. Entonces acá tendríamos un problema, ¿no? Porque dice que el humo de esa ciudad sube por los siglos de los siglos. Pero ¿cuál es el gran problema? Es que después, en la historia, vemos que Babilonia desaparece. No hay más Babilonia. Porque quien toma el lugar es la ciudad más linda, que es la Nueva Jerusalén. Quiere decir que dentro del texto, literalmente, Babilonia tiene que desaparecer. Y ese, por los siglos de los siglos, tiene que ver con la eficacia del juicio, con la connotación del juicio. Pero no que subirá ese humo por los siglos de los siglos. Porque Dios, según el capítulo 21, verso 4, y ustedes lo saben bien de memoria, algunos de ustedes, dice que Dios enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todo pasó. Eso quiere decir que literalmente esta ciudad debería haber desaparecido. En otras palabras, cuando dice por los siglos de los siglos, lo que nos está diciendo es que puede ser por un periodo específico, y ese periodo específico tiene que ver con la calidad del juicio. Ese juicio ha sido total, completo. ¿Por qué? Porque han desaparecido para siempre. No hay más Babilonia, no hay más dragón. Han desaparecido de este mapa apocalíptico, completamente. Quien ha tomado lugar ahora la Nueva Jerusalén, y la muerte ha dejado de existir para dar espacio a la vida. Eso nos lleva al tercer punto, ¿ok? Y último, que es el lago de fuego y la muerte segunda. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, verso 14 ahora. Apocalipsis 20, verso 14. Dice así, la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando alguien lee el texto en español, ¿no? La Reina Valera, tiene que siempre prestar atención y quizá tener la oportunidad de leer otras versiones, porque otras versiones pueden ser un poco mejores en la forma en que traducen este texto. ¿Por qué? Porque en el texto griego lo que nos está diciendo que la muerte segunda es el lago de fuego y azufre. Entonces, esta uno quedaría pensando, ¿a quién es la muerte? ¿Es esta es la muerte segunda? ¿O es el lago de fuego? Si fuera este sería distinto, una traducción mucho más certera. ¿Y por qué? Porque lo que está queriendo decir Juan, dentro de este versículo en el griego, es que la muerte segunda es el lago de fuego. Y para aquellos que están un poco sospechosos de esto, podemos ir al capítulo 21, verso 8. Dice así, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces quiere decir que para Juan el lago de fuego es la muerte segunda. Lo interesante de esto es lo siguiente. Hemos visto que hay personajes. Está el dragón, desaparece el relato. Están las dos bestias, desaparecen del relato. El lago de fuego los ha consumido y los ha hecho desaparecer por completo. Y mire lo que dice ahora, para que tengamos claro esto, ¿no? Lo que dice el capítulo 20, verso 14, el texto que acabamos de leer, dice así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué ocurre después del capítulo 20? No hay más muerte, porque el capítulo 21, verso 4 dice que no hay más muerte, no hay más Hades. Esta es una victoria que Cristo ganó. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el versículo 18 dice así,
el Jesús resucitado habla con Juan en esta primera escena para introducirnos. Y esto es muy interesante porque esta es la resolución literaria, va hablando poco a poco y uno va notando cómo esta escena se desarrolla para que finalmente alcance su clímax máximo, que sería lo completo. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 18, dice: y el que vivo, tratando de Jesucristo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que quien venció a la muerte y del Hades, quien hace desaparecer al dragón, la bestia, la otra bestia y ahora la muerte y del Hades, para que nunca más se sepa de ellas, es finalmente esta muerte segunda. Es la muerte que se envía dentro de la muerte. Es la muerte que se envía dentro de este lago de fuego. ¿Para qué? Para que desaparezcan para siempre. Para que nunca más se escuche de muerte. Jesús cumplió esa promesa. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y él hace desaparecer la muerte y del Hades. Y la muerte y del Hades como personajes, nuevamente, ahora, finales de esta narrativa, desaparece dentro de este lago de fuego. Porque este lago de fuego finalmente es el fin. Por eso es tan importante ser parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20, el versículo 4, nos dice así: y vi tronos, verso 6, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, que esa muerte no tiene más potestad. Es decir, que numéricamente la muerte segunda es la última muerte. Para concluir esta presentación, para concluir esta exposición, la pregunta que hicimos al comienzo, la pregunta de investigación que hicimos al comienzo, la pregunta de la presentación que hicimos al comienzo fue si el lago de fuego y azufre, ¿no?, significa destrucción o purificación. El texto nos está diciendo que significa destrucción porque no existen más. No hay un purgatorio adventista, no un purgatorio protestante, no existen más, no hay más oportunidad. Tampoco es castigo eterno, porque han desaparecido por completo. Ese tormento es un tormento específico, porque dentro de la historia no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más nada. Los únicos que viven por la eternidad son aquellos que fueron fieles. Y esos son, los que nos dice el texto, los que reinarán vivos por la eternidad con Cristo por los siglos de los siglos. Y yo creo que esa es una buena forma de terminar esta presentación. No terminar con un lago de fuego, sino terminar con la esperanza. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.